Ya. Ya, continuamos. Muy bien, ya volvimos ahí con lo que yo les estaba diciendo. Señalaba, la soberanía de Dios en la historia. No solo estamos hablando aquí de, de un Dios preocupado por la historia de su pueblo, aunque lo hace, sino a la vez Dios está preocupado por la historia y lo que sucede con los pueblos del mundo y con los pueblos que están alrededor de Israel. Nosotros vamos a encontrar que Dios actúa sobre asirios, sobre filisteos, sobre amonitas, etcétera, ya sea dándole la oportunidad de un arrepentimiento, de ser parte del pueblo, de aceptar la soberanía de Dios, o teniendo que Dios manifestar su indignación y su molestia con estos pueblos que terminan siendo completamente desobedientes. Por lo tanto, por eso que un eje teológico importante que vamos a encontrar cuando ustedes lean los libros históricos es la soberanía de Dios en la historia y los acontecimientos políticos, militares y sociales no son casuales, no son autónomos, no vienen porque sí, siempre están en concordancia a los propósitos divinos. A Dios no le tomamos por sorpresa, sino que Dios sigue un plan donde todo esto va ocurriendo según la respuesta humana. Ahora, ¿qué encontramos nosotros así en síntesis en Josué? En Josué encontramos la conquista, no se explica por la superioridad, que no se explica por la superioridad militar, no es que el pueblo de Israel sea un pueblo talentosamente guerrero, sino por la fidelidad divina a la promesa hecha a los patriarcas Abraham, Jacob e Isaac. Por esa fidelidad de Dios al pacto es que Dios permite que Israel entre en la tierra de Canaán y derrote a estas naciones. Ahora, eh, una de las cosas que siempre se ha discutido aquí es el tema del Dios guerrero del Antiguo Testamento. Algunos dicen, pero ¿cómo Dios manda a destruir? Porque lo vamos a leer tanto en partes del Pentateuco como también aquí en los libros históricos, en Josué, cómo Dios manda a destruir pueblos y matarlos a todos. Pues bien, frente a esta situación, la explicación de la, la famosa guerra bajo la égida de Jehová, el Dios guerrero del Antiguo Testamento, ha causado mucha preocupación, tanto que esto, al no entenderlo, provocó que en el siglo tercero, segundo y tercero de la era cristiana ya, hubo cristianos que rechazaron estas partes del Antiguo Testamento porque consideraban que el Dios que aparecía aquí era un Dios vengativo, sanguinario, asesino y guerrero, porque no pudieron ver el contexto en que se dieron estos conflictos. Pues muchos que hoy día tratan de impugnar y arrojar un manto de sombra y de maldad sobre la Biblia, eh, apelan a estos hechos. ¿Qué nosotros podemos explicar respecto a la guerra en nombre de Dios? Una, que los pueblos a los cuales Dios tuvo que echar de delante de Israel, o que tuvo que decirle a Israel que fuera su medio por el cual Dios ejecuta un juicio sobre esos pueblos en la tierra de Canaán, fueron pueblos que fueron advertidos con siglos, de que esa tierra sería dada a Abraham. Tengamos en cuenta desde la promesa que se le hizo a Abraham por allá, algunos calculan por el año 1920, 1921, antes de Cristo, al momento que aquí están entrando ya a la tierra de Palestina, el año 1400 y fracción, algunos dicen 1405, otros dicen un poquito más, después de los 40 años de peregrinaje por el desierto,
Dios le había dado a estos pueblos de la tierra de Canaán 400 años en que sabían y se topaban con los altares construidos por Abraham. Y allí se comentó que había un peregrino que venía de Mesopotamia, un hombre llamado Abraham con grandes riquezas, que iba de un lugar a otro y que lo guiaba un Dios del cielo y que le había dicho que él y su descendencia serían poseedores de esa tierra. Por otro lado, después de la salida de Israel de Egipto, las noticias de cómo Dios había asolado a Egipto, ese tremendo imperio en ese momento, que había quedado prácticamente en la ruina después de las 10 plagas de Egipto, de cómo Dios había abierto el mar rojo delante de ellos y que era un pueblo que venía bajo el escudo de Dios. Dios todavía les da 40 años a estos pueblos cananeos para que dejen sus conductas idolátricas, corrompidas, en extremo, a tal punto que en un lenguaje hasta poético que demuestra la, la terrible condición en que estaban los cananeos, eran que la tierra los vomitaba, y la tierra los vomitaba. Aquí tenemos gente que en los cultos a sus dioses quemaban vivos seres humanos, pequeños y niños. La corrupción, la maldad y la inmoralidad, la prostitución eran proverbiales y tremendamente conocidos. Por eso que la tierra los vomitaba. Con Dios le dio 40 años de espera mientras Israel daba vueltas por el desierto y estos pueblos en Canaán fueron escuchando las maravillas que Dios hacía con este pueblo. Con todos esos pueblos no se rindieron ante Dios y se enfrentaron al pueblo de Israel. Por lo tanto, la maldad de ellos llegó al punto que se enfrentaron a Dios y Dios no tuvo más remedio que hacer lo que hizo en esta historia, destruir a esos pueblos. Y Dios les dice ahí, destruyanlos a todos. Incluso tuvieron que matar a los niños pequeños. Y uno dice, con la ética moderna, ¿cómo explicamos que Dios haya mandado a matar incluso a los niños pequeños? ¿Han pensado ustedes cómo podríamos explicar esto, mis hermanos? Alguien aquí, hagamos una pequeña interacción. ¿Cómo explicamos que Dios haya mandado a destruir la totalidad de esos pueblos, matando hombres, mujeres, animales y niños, a los pequeños? ¿Podemos darle una explicación a eso como cristianos? ¿O realmente el Dios del Antiguo Testamento es un Dios condenable, como dijo Marción y los gnósticos en el siglo segundo y tercero, pero después de Cristo? O sea, unos 1600 años después. ¿Cómo podemos explicar que Dios haya mandado a matar a todos? ¿Alguien podría dar una explicación? ¿Alguien tendría una respuesta que dar? El que tenga ahí una sugerencia, activa su micrófono y deme su sugerencia para que haga un poquito de diálogo. Esa es una buena pregunta porque generalmente se suele atacar el cristianismo usando esos argumentos. Exactamente, exactamente. Mis Yo, hermanos, yo tengo mi apreciación personal, pero me gustaría que algún otro hermano pudiera comentar, así como está consultando el profesor, qué ¿sí? A ver si podemos alguien... decir al respecto a responder a personas que quizás atacan la iglesia o el cristianismo usando estos textos. Sí, y son los textos precisamente de Josué los que se usan, por eso que nos hemos quedado un poquito aquí con Josué. En el libro de los Reyes tenemos también el caso de Acab, cuando Dios mandó a que destruyera todo y el rey Acab se quiso hacer el bueno y perdonó la vida de lo mejor del ganado y le perdonó la vida al rey del pueblo enemigo, del pueblo de Dios.
¿Qué podemos decir nosotros al respecto, mis hermanos? Profesor, Dígame. otro de los casos también es el de Eliseo, cuando los niños se burlaban de él y luego se lo atacan. También a mí conmigo han ocupado bastante Ah, ya. ese Sí, pasaje vamos a bíblico. tocar ese punto también. Ah, ya. Ya, Yo acá toquémoslo también, ¿no? Sí. cuando me han preguntado acerca de esto es porque en ese tiempo las demás naciones eran sanguinarias a niveles que hoy en día no se ven, porque hoy en día casi todos los países estamos como regulados bajo la misma norma, hay tratados, hay cosas entre países que nos regulan un poco, pero el hombre la naturaleza pecaminosa del hombre es terrible. Entonces, en Sí, aquellos tiempos habían actos, habían cosas que se hacían que eran mucho peores que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, había que destruir hasta lo último en el sentido de que después se podían continuar con esas tradiciones, hasta el hecho de los textos, de los libros, de todo, porque bastaba con que alguna otra tribu o alguna otra nación encontrara esos textos pues, suponiendo, basándonos solamente en los textos, para que volvieran a hacer lo mismo. Así podía pasar también con niños, con cualquier persona. correcto. Gracias, mi hermano. Muy bueno su aporte. ¿Qué podemos decir de esto, mis hermanos? Miren, los descubrimientos arqueológicos, hay un lugar que se llama Ugarit, allá cerca de las tierras bíblicas, y en Ugarit los descubrimientos han mostrado las costumbres de estos pueblos cananeos que eran asquerosamente terribles. Y con razón la Biblia decía que la tierra los vomitaba. Las prácticas inmorales, sucias, la homosexualidad, la prostitución a todo nivel, hasta con niños, las prácticas eh, de rituales idolátricos eh, inmorales, con sexualidad y pornografía, por llamarlo de alguna manera, y la quema de niños pequeños vivos, hacía realmente insostenible la situación y Dios, después de haberle dado más de 400 años de paciencia y espera, Dios tuvo que simplemente ejecutar su juicio. Ahora, las guerras donde Dios mandó la destrucción completa de esos pueblos no es múltiple, no son muchas, ¿no? Que mandó destruir nación tras nación, convirtiendo al pueblo de Israel en una nación asesina. No, no, no. Son bien puntuales, se pueden contar eh, como pocas las guerras donde Dios mandó a destruir a todos y matar a todos. Ahora, ¿por qué había que destruirlos a todos? Primero, Israel viene en peregrinaje y están preocupados por sus cosas, por sus familias, transportando su gente y siendo mantenidos tanto por lo poco y nada que ellos producen, más el alimento que Dios tiene que darles a través del maná. Ahora imagínense ustedes si se dejan esos niños vivos. No, matamos al papá, a la mamá y dejamos a los pequeños vivos. ¿Quién se hace cargo de esos niños? En un pueblo de Israel que todavía no ha construido ni una casa, no se ha instalado ni creado ninguna ciudad, tiene que instalarse, tiene que construir. ¿Quién se hace cargo de esos niños? Imagínense, y no eran pocos niños, pues son cientos de niños, quizás miles de niños. ¿Qué era más misericordioso en este caso? ¿Matarlos de una vez, atravesándolos a espada, o que poco a poco esos niños hubieran ido muriendo con los horrores del hambre y de las enfermedades? Israel no se podía hacer cargo de esos niños. Imagínense lo que pasó en la misma bomba que se tiró en Hiroshima como consecuencias de la guerra.
o de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos allí patentes las lecciones. ¿Quién se hizo cargo de esos niños que durante la Primera, Segunda Guerra o con las bombas de Hiroshima y Nagasaki perdieron a sus padres? ¿Quién se hizo responsable de ellos? Ellos literalmente murieron víctimas de sus enfermedades, de la radiación, de la sed y del hambre durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. De allí estamos hablando de 1914 hasta 1945, los periodos que abarcan las dos guerras. Cientos de miles de niños quedaron huérfanos. ¿Y quién se hizo cargo de ellos en plena guerra? Nadie. Nadie se hizo cargo de ellos. Por lo tanto, esos niños lentamente fueron pereciendo de hambre. Dios, en su misericordia, le ordena al pueblo, ¿saben? Si van a matar, mátenlos a todos, a hombres y mujeres y niños. ¿Por qué no dejar viva a las mujeres? Porque Ya, las mujeres, perdón, decía, por otra, las mujeres no podían tampoco, lo que habría sucedido, mueren sus maridos, quedan viudas, mueren los padres de sus niños. ¿Qué habrían transmitido a sus hijos? Le habrían transmitido el odio que ellas habrían acumulado, el pesar y la amargura. Dice, oye, estos que están aquí en Canaán, estos israelitas, estos que están aquí de estas 12 tribus, mataron a tu papá y mataron a tu familia y me dejaron solo y me hicieron sufrir. Le habrían metido el odio contra el pueblo de Israel y habrían crecido con el resentimiento y el odio que se transmitía verbalmente y se construía en ese tiempo, y hasta el día de hoy se hace lo mismo. Por eso, en ese sentido, habiendo estos pueblos traspasado el límite de la misericordia divina, Dios dice, destruyanlos a todos, mátenlos a todos. Esa es una razón que podemos esgrimir hasta el momento respecto de eso. Y si alguien nos cuestiona, habría que decirle que era mejor darles muerte de una sola vez o dejarlos vivos y que fueran muriendo lentamente ante el horror del hambre, botados en las calles, en los caminos. ¿Qué, qué era más terrible? ¿Que murieran lentamente o que murieran de una sola vez sin mayor ni largo sufrimiento? Ahora, eh, mi hermano Pastor Robinson, que hablaba allí de los jóvenes y Eliseo, que cómo Dios permite que vengan esos osos y maten a esos jóvenes. Pues bien, para que podamos explicarlo hay que recordar lo que los muchachos hicieron. Recuérdense, allí estábamos en el libro segundo de los Reyes, en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 23, empezaron a seguir estos muchachos al profeta Elías, y como Eliseo, y Eliseo era pela, peladito, o estaba con un gran parte de su cabeza con ausencia de cabello, le empezaron a decir lo siguiente. Después que subió de allí, si ustedes me dicen, capítulo 2, versículo 23 del segundo de Reyes, dice, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Ya algo grave. Ellos sabían que Eliseo era profeta. Primer punto errado. Sabían que era profeta. ¿Y qué estaban haciendo? Burlándose del profeta. Y no solo se estaban burlando del profeta, sino que le decían calvo. Eso era un insulto. Que un joven en ese tiempo, en tiempos bíblicos, se burlara una persona mayor, era gravísimo, muy grave. Además, recuerden ustedes las leyes que tenían los judíos y el pueblo de Israel respecto al respeto a las personas adultas, o lo que decía el mismo quinto mandamiento del respeto a padre y madre, o en este caso se incluye hasta las personas adultas, le decían pelado o calvo, calvo en un sentido despectivo. Y ahora, ¿qué le decían? Calvo sube, calvo sube. Aquí estaban haciendo referencia con el sube. ¿Qué había ocurrido
poquitos momentos antes, ¿a quién, a quién hacía referencia el sube? ¿Quién El puede mencionar? arrebatamiento de Elías, Elías, claro, correcto, en el correcto, mi torbellino de hermano. fuego. Imagínense lo solemne. Dios había mandado el carro de Israel. Eliseo había caído de rodillas y cruento carro o carroza de Israel. Estaba sorprendido y impresionado por ese carro. Estaba su ser entero se había conmovido ante semejante e impresionante escena. Y estos jóvenes, sin respeto, se están burlando del profeta, le están poniendo un sobrenombre y se están burlando de la ascensión de Elías. Es como si ya, pues pelado, sube, sube, no, no dices tú que tu maestro Elías subió, sube, pues a ver, sube tú también, pues. Entonces, en esta parte del sube, ¿de quién se están burlando? Del Señor. Ahí está la grave. Si ya era grave que se burlaran del siervo de Dios que era el profeta, le pusieron sobrenombre, en el acto de sube, se burlaron directamente del acto de Dios, de haber tomado a su siervo y haberlo arrebatado para llevarlo al cielo. Entonces allí la blasfemia fue directamente contra Dios y Dios tuvo que manifestarse contra esos sin respetos muchachos y es grave burlarse de Dios y aparecieron esos osos que mataron a un buen número de ellos. Fíjense que Dios tuvo la misericordia de no ordenarle a los osos que los mataran a todos. Seguramente allí los que más sufrieron fueron los más sin respeto, los más soberbios y altivos y orgullosos que hicieron esa falta. Por eso es que así que no se trata de que Dios no tuvo paciencia, se trata de que esos muchachos traspasaron el límite. Ahora, esos muchachos llevarían ya tiempo haciendo burlas, quizás personas no se consagradas, no lo sabemos, pero sabemos que ahí llegó el techo, el límite, y Dios dijo, basta. ¿Verdad? Esperamos haber dado la explicación. Entonces, la guerra bajo la égida de Jehová tiene, podemos darle esa explicación racional, humana. Quizás algún día podamos preguntarle a Dios mismo cómo explicar esos eventos que a nosotros nos parecieron tan terribles como la destrucción de pueblos, de algunos pueblos, no de muchos pueblos, de algunos pueblos, donde se ordenó hasta la muerte de los niños. Y creo que la sabiduría de Dios supera infinitamente la nuestra y la explicación que Dios nos dé será más que satisfactoria. Entonces, avancemos lo que estábamos viendo. Eh, Josué nos habla de la conquista. En el libro de los reyes está el ascenso y la caída de los monarcas. Y aquí, ¿por qué aparece el libro de los reyes? Fíjense que aquí hay un peligro. En el libro de los reyes aparece la triste historia y también en las crónicas de Israel diciéndole al profeta Samuel, sabes, Samuel, nosotros miramos a nuestros pueblos alrededor. El error de imitar a quienes nos rodean. Cuidado con imitar a quienes nos rodean. El pueblo de Israel vio que las demás naciones tenían reyes y ellos no. Queremos rey, dijeron ellos. Como si no hubieran tenido rey. Si el rey que tenían ellos era el Señor mismo en el cielo. No podían tener rey más sabio, más prudente y más justo que Dios mismo. Pero no, ellos quisieron imitar a las naciones vecinas y pidieron rey. Y lo pidieron con tanta insistencia que Dios les dio un rey. Y los dio según el corazón de ellos. Querían un rey que tuviera la pinta de un rey, un buen aspecto. Y claro, Saúl cumplía esos aspectos en todo lo que era agradable a los ojos. Y quedaron impresionados. Sí, no, es el hombre perfecto para el cargo. Con eso hicieron un desprecio hacia Dios. Y Dios se lo advirtió. Los reyes les van a cobrar impuestos a ustedes, van a tomar a sus hombres, a sus hijos, los van a convertir en soldados, les va a exigir una y otra cosa. No, queremos rey. Y rey tuvieron. Y fue triste la historia porque los reyes, cual más, cual menos,
Se cuenta ese relato que se repite, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y el pueblo tuvo que sufrir por los ataques de naciones, de enfermedades, de plagas. ¿Por qué? Porque los reyes actuaron mal, porque el líder actuó mal y que puso los lugares altos, que puso este ídolo abominable en tal parte, que puso este otro ídolo abominable en este otro lado. Esa es la consecuencia de haber tenido y haber pedido rey. Y Dios tener que enviar profeta tras profeta, mensajero tras mensajero, para reprochar la mala conducta de los reyes. Lección para nosotros. Cuidado cuando nosotros, nuestra vida, nuestra familia o nuestra iglesia, mira lo que está alrededor y dice, ¿por qué no imitamos eso que hacen los que están afuera, los que están alrededor nuestro? Hay que mirar bien a quién estoy imitando, un modelo celestial o un modelo terrenal. Y eso es una lección que no podemos olvidar hasta el día de hoy. Libro de las Crónicas, está la historia que es reinterpretada, agregando detalles, ampliaciones que se complementan con el libro de los Reyes, porque Dios quiere que tengamos información completa, lecciones espirituales, lecciones de ejemplos prácticos y hechos que ocurren para darnos lecciones para nuestra vida diaria y mostrar cómo Dios quiere guiar al pueblo, pero el pueblo no quería. Dios quería de Israel una nación modelo, que las demás países que rodearan a Israel lo quisieran imitar. Entonces, la estabilidad de la nación dependía de su fidelidad con Dios, dependía del culto fiel al Señor, de la manera que el Señor le había señalado y sin aditivos. El pueblo de Israel fue agregando los ídolos abominables, los famosos lugares altos, los altos. No se ha, no se ha podido definir completamente hasta el día de hoy eran exactamente cuando la Biblia habla allí de los altos, y esos altos eran, parece, lugares de culto pagano a distintas deidades, pero que no se ha podido hallar descubrimientos arqueológicos que definan bien qué eran los altos. Sí sabemos que eran lugares que competían con la lealtad a Dios, y a veces, aunque el pueblo volvía a la lealtad de Dios y Dios los perdonaba, no se deshacían de los altos seguían ahí, hasta que vino el rey Josías y mandó a deshacerlo todo, lo pulverizó y lo destruyó completamente todo. La reforma de Josías es una reforma espectacular. Y esto tiene una lección también para nosotros. Hay lugares altos, hay altos, que son esos pequeños lugares idolátricos en la vida de nuestra familia. Ahí sacamos una lección espiritual. Hay lugares altos en mi corazón. Claro, en el centro está el Señor, pero alrededor de Israel, en el centro de Jerusalén, tomando la figura, en el centro de Jerusalén estaba el templo de adoración al Dios verdadero, pero en la periferia de Jerusalén estaban cada ciertos lugares estos altos, que eran lugares y centros de culto pagano, que no fueron derribados, pasó el tiempo y no se derribaban. El pueblo volvía a la fidelidad a Dios, pero no se deshacía de los altos. Y aquí uno se pregunta, ¿hay lugares altos en mi corazón? ¿Hay algún alto en el culto de mi iglesia o de mi familia? ¿Qué cosa es un alto que está compitiendo con la fidelidad a Dios? Ahí hay una lección espiritual, pero maravillosa, que podemos sacar nosotros hoy día. Dios no quiere que haya lugares altos, y quiere que en nuestras iglesias, en nuestra vida, en nuestra familia, aparezca alguien como el buen rey Josías, que mandó a destruir y pulverizar, hizo polvo todos los altos, los destruyó completamente. Quizás necesitamos alguien con la capacidad y la valentía del rey Josías, que se deshaga de los altos que pudieran haber en nuestra vida, familia o iglesia. Finalmente, mis hermanos, en esta parte nosotros podemos decir
que la historia bíblica es tanto teocéntrica, se centra en Dios más que centrarse en el hombre. El protagonista de la historia es Dios, un Dios que siempre está prometiendo y comprometiéndose en bendecir al pueblo en la medida que éste se arrepienta y se relacione con él. La bendición de Dios no es automática, la bendición está en función de la relación que tenga el pueblo con él, que el creyente tenga con su Dios. Lo mismo hoy día, la iglesia, la familia, la persona va a recibir la bendición de Dios en función de que nos relacionemos personalmente con Él. Dios quiere esa intimidad persona a persona, Él como nuestro Dios, con nosotros como personas, como familia, como iglesia, como pueblo de Dios, ¿ya? Eh, Dios no reacciona a la historia, sino que la dirige, la conduce sin anular la libertad humana. Así que todo lo que está sucediendo hoy día en el mundo tengan la seguridad que a Dios no lo sorprende. Dentro de todo esto, Dios sigue su plan con su pueblo hasta que Dios determine cuándo tiene que llevarse a su iglesia y a su pueblo y darle a este mundo las lecciones y los juicios que merece. ¿Qué tenemos como parte de esta parte ya de los libros históricos? Otra vez, esta función por el hecho de ser del Antiguo Testamento, Dios exige la fidelidad al pacto. Bendición, obediencia y juicio se dan en esta historia, en los libros históricos. ¿Ves que el pueblo falla? Dios tiene que actuar. Por ejemplo, con el libro de los jueces, que ya lo vamos a mirar, y dice que Dios tuvo que levantar un juez porque el pueblo se había apartado de él y se había entrado en apostasía y tierra sufre y faltó el alimento y tiene que venir los jueces y perdón, las plagas y tiene que venir la invasión y después Dios levanta un líder, un juez, libera al pueblo y el estribillo que leemos típico en el libro de los jueces, y la tierra descansó por tantos años. Y eso es maravilloso porque hay algo que se ve allí. A veces el pecado duraba un periodo de tiempo, pero el tiempo de descanso y de paz de la tierra es 3 veces más largo que el tiempo de dificultad, hasta que el pueblo se olvidaba otra vez que esa paz y esa bendición, ese descanso de la tierra, venía dado por Dios, por Dios. ¿Ya? Entonces, el pacto entonces constituye el marco interpretativo fundamental en los libros históricos. La historia funciona como una verificación empírica de las cláusulas del pacto mosaico, ¿ya?, previamente reveladas. Y la bendición está condicionada cuando el pueblo vive en fidelidad, ¿ya? Hay paz y estabilidad y prosperidad, como Josué, el reinado temprano de David, la reforma de los reyes. Hay paz y estabilidad cuando se obedece a Dios. La bendición no viene automáticamente, lo que les decía recién. La bendición de Dios viene en la medida que se relaciona el pueblo con Dios. Desobediencia y juicio, si el pueblo no obedece, Dios retira su bendición y vienen las naciones y lo invaden, lo esclavizan, les hace sufrir, les matan a sus hombres, a sus mujeres, matan sus ganados, y Dios tiene que mandar, sino plagas, la langosta, sequías, todo producto de esta infidelidad o incluso hasta el exilio. Ser llevado 70 años al cautiverio babilónico. Los juicios de Dios siempre son correctivos y son pedagógicos. Dios en los castigos no está intentando vengarse del ser humano en el Antiguo Testamento, sino que enseñarle que no hay mejor camino que obedecer al Señor. Este es, por supuesto, el patrón que se ve con claridad en lo que yo le decía en el libro de los jueces. El pueblo se portaba mal, Dios levanta un libertador, se libera al pueblo y la tierra descansa. Y se estructura a través de los reyes y las crónicas
Cuando tenemos reyes que hacen lo malo delante del Señor, Dios tiene que castigarlo y Dios tiene que a veces juzgar con la muerte de ese rey, o ese rey se arrepiente y vuelve el rey y el pueblo vuelve al Señor y vuelve otra vez la prosperidad al pueblo bajo esta tónica de fidelidad y obediencia a Dios. Ahora, otro aspecto que nosotros vimos en esto, o perdón, que es el liderazgo humano. Los libros históricos desarrollan una profunda teología del liderazgo. Qué importante es el líder. Los jueces, en el periodo de los jueces. El juez sabio da sabiduría y descanso al pueblo. El profeta fiel reprende, amonesta y es el mensajero y el vocero de Dios y el canal para bendición al pueblo. El rey fiel es una bendición para el pueblo, pero el rey infiel es una maldición para el pueblo y el pueblo sufre. Sí, lo mismo hoy día en nuestros líderes en las iglesias. El líder que está lleno del poder del Espíritu Santo y los dones del cielo es una bendición para la iglesia. Pero si el líder decae, si su vida es doble, se constituye en una maldición para el pueblo. Y recuerden nomás lo que le pasó con Acab, lo que pasó con Saúl, lo que pasó con Manasés, lo que pasó con el mismo rey David. Cuando el rey David cometía pecados, como levantar el censo, una falta de fe, o su pecado con la mujer de Urías Eteo, el pueblo sufrió. El pueblo sufrió, no solo David, el pueblo. ¿Por qué? Porque el líder había fallado. Las consecuencias se dan. Pero cuando el líder es fiel a Dios y leal a Dios, el pueblo prospera y es feliz. Por eso que hay algo que podemos decir, la salvación en el Antiguo Testamento con estos líderes no se debe al líder, sino de Dios, que actúa a veces a través del líder o a pesar del líder que tiene el pueblo. La monarquía, el reino, los libros históricos nos hablan de las monarquías, el peligro y el riesgo tal y como ya les había indicado. La monarquía es presentada en forma que tiene este doble aspecto, positivo y negativo. Puede ser instrumento de orden y bendición, pero también puede convertirse en un vehículo de apostasía y opresión. Mientras David actuó bien, el pueblo fue bendecido. Por eso que todo rey, después que hacía lo bueno, era sepultado donde David había sido sepultado, y decía, y fue sepultado con David su padre. Pero los reyes apóstatas, si ustedes leen el libro de los reyes y las crónicas, cuando morían y habían muerto en apostasía, dice, y fue sepultado, pero no eran añadidos a la sepultura de David su padre. ¿Por qué? Porque el modelo de David fue el modelo de reinado más sabio, más prudente que podría haber tenido el pueblo de Israel. Y se volvió modelo del reino mesiánico, ¿ya? Y fue un canal de bendición, pero reyes como Acab terminan en la muerte, en la destrucción, porque apartaron al pueblo de Dios y el pueblo sufrió. Y ahí tenemos la famosa historia, la maravillosa historia de Eliseo. El criterio entonces de evaluación no es político, sino espiritual. No es si políticamente hizo lo correcto. Para Dios, lo que mide en el rey y en el líder es, ¿hizo lo recto o hizo lo malo ante los ojos del Señor? Y hoy día nosotros podemos decir que Dios no es tan diferente. Dios mira si estamos haciendo lo recto delante de sus ojos o estamos haciendo lo incorrecto delante de sus ojos. Si hacemos lo recto, somos canal de bendición para nosotros y nuestras familias y nuestras iglesias. Si hacemos lo incorrecto, como en lo antiguo,
Dios tiene que retirar su bendición y a veces permitir que los castigos y los juicios lleguen. Sigue la centralidad en el culto. Acuérdense allí, vez tras vez, que ponían ídolos a veces en el templo, que el templo se cerraba, que el templo se echaba a andar, que los sacerdotes eran perseguidos, que los sacerdotes eran muertos, que retiraban los ídolos del templo, que los metían al templo, que había que reconsagrar el templo. ¿Por qué? Porque el centro del culto seguía siendo el santuario en el pueblo de Israel, con su servicio de sacrificios, y eso era un eje central que lo vamos a encontrar a través de toda la teología del Antiguo Testamento. Entonces, el templo representa la presencia divina en medio del pueblo, la restauración post-exílica. Fíjense que después de los 70 años de cautiverio, una de las cosas importantes fue reconstruir el templo. Qué felices sintieron los israelitas cuando se terminó de construir el templo de Salomón. Qué pena cuando lo vieron destruido por los ejércitos babilónicos. Y después cuando vieron el templo de Zorobabel reconstruido, los ancianos que conocieron el templo de Salomón lloraban al decir que no era la misma gloria del templo que había antes que el que vino. Pero Dios hizo una promesa de que ese templo de Zorobabel tendría una gloria más grande que la de Salomón. Y esa gloria más grande fue tener la presencia, y nosotros lo sabemos ahora desde el punto del Nuevo Testamento, la presencia del Señor Jesucristo allí, en las dependencias del templo, ¿no? Un eje importante en la historia del Antiguo Testamento, la liturgia y la obediencia a las leyes son inseparables a la vida de Israel durante esta época. La historia entonces nos enseña que la decadencia espiritual precede a la ruina de la nación. Toda vez que la espiritualidad del pueblo bajó, porque los líderes no supieron mantener viva la llama espiritual del pueblo, el pueblo caía en la apostasía, y a la apostasía le seguía la ruina de la nación. ¿Podemos decir que esto puede ocurrir hoy día en nuestras iglesias, en nuestras vidas? Nuestra decadencia espiritual también determina la influencia de la prosperidad en los distintos aspectos de nuestra vida, ya sea como familia, como persona, como iglesia. Si se debilita la espiritualidad de una iglesia, la iglesia va a sufrir. Por eso que Dios quiere que sus líderes siempre estén llenos del fuego, del poder, del Espíritu Santo, que su predicación sea poderosa, que el mensaje de la predicación sea un mensaje basado en el poder de la palabra de Dios, que es más poderosa que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta el corazón mismo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿ya? Hay también dentro de esto una teología del remanente. Sí, cada vez que el pueblo cayó en manos de los esclavos, de las naciones, que cayó como esclavo, perdón, y que fue dominado por naciones, cuando el pueblo se iba tras los ídolos, siempre quedó un seraj, con Z, seraj, un remanente fiel. Y a través de ese remanente fiel, Dios podía mantener su presencia, su fidelidad al pacto, su gracia, su misericordia, y a través de ese remanente volver a restaurar al pueblo. Muchísimos fueron los que se fueron al cautiverio babilónico. Pocos fueron los que volvieron, pero a través de esos pocos, Dios restituye al pueblo. Y es un tema que se extiende después hasta el Apocalipsis, con el tema del resto de la iglesia que se mantiene fiel a Dios. Siempre Dios, cuando el pueblo se va tras la apostasía y el pecado, siempre Dios se conserva un pequeño grupo. Cuando Elías creía que estaba solo, ¿recuerdan ustedes? Solo yo he quedado profeta de Jehová y procuran matarme. Y el Señor le dice: querido Elías, te quiero informar que no estás tú solo. Me he reservado 7.000
que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Dios tenía un remanente. Dios siempre tiene su remanente y eso podemos confiar cuando parece que todo se cae a pedazos en la espiritualidad y el mundo se va tras la apostasía. Confiemos que Dios es fiel para mantener su remanente. En algún lugar, aunque sea silencioso, siempre habrá un resto de su pueblo fiel. Dios lo preserva como pueblo del pacto, como transmisor y canal de su voluntad y de su bendición, y es a través de ello el que se puede dar esta restauración, como vamos a ir viendo que se da a través de Esdras y Nehemías después del regreso del pueblo del cautiverio babilónico. Estos dos líderes que tienen sus dos libros, precisamente Esdras y Nehemías, que establecieron cuando vuelve el pueblo del cautiverio babilónico. Estamos hablando ahí del año 530 antes de Cristo. Una reforma moral en el pueblo, es decir, abandonar todo lo que sea incorrecto, renovación del pacto con Dios, separación de aquellos pecados conscientes, renunciar a ellos, y Dios volvió a bendecir y volvió a ser grande a ese pueblo. Y todo esto está vinculado con lo que estamos viendo aquí, una dimensión también escatológica o profética, que Dios va haciendo y va avanzando en la historia hacia las metas que tiene por delante para cumplir en la promesa mesiánica. Los fracasos de los reinos humanos revelan la necesidad del gobierno divino, permanente y eterno, y la tensión entre la promesa y el cumplimiento, entre el ya y el todavía, no es parte de esta dimensión pedagógico-profética que nos da el Antiguo Testamento. Y ahí está la síntesis que ustedes leyeron sobre los libros históricos, que es la presencia de un Dios soberano en la historia, del pacto y compromiso con Dios, que la obediencia produce vida, la revelación produce daño, perjuicio, apostasía, muerte. Tenemos a un liderazgo humano que es evaluado espiritualmente, si es fiel a Dios o no es fiel a Dios. Tenemos el juicio que se da cuando el pueblo falla, ¿ya? Pero eso no quita que Dios dé nuevas oportunidades. La historia apunta siempre hacia ese conflicto entre el bien y el mal que algún día el Señor lo terminará, dándole al pueblo la victoria final y completa en en esta historia. Bueno, allí está la síntesis teológica, no vamos a destacar mucho de eso. A propósito de esto, lo menciono, los, en la evaluación que se mandó y que usted, me imagino que algunos ya a lo mejor habrá mirado, está estrictamente basado en los sílabos. No se ha inventado nada. Se ha sacado de allí y lo hemos hecho lo más sencillo posible de que ustedes marquen verdadero o falso, o ustedes marquen todas las alternativas que se consideren correctas. Hay listas donde se pone una cantidad de ideas, entre esas a veces hay unas que son precisamente cascaritas de plátano. No vayan a resbalar allí, no vayan a caer, sino que revisen eso, y si usted no está seguro, tome su sílabo. Vaya, aquí está hablando de los libros históricos, vayas a este sílabo y empieza a revisar y va a encontrar la respuesta y dice, esta es la respuesta correcta. Y usted marca su respuesta correcta dentro de esta evaluación. Y de hecho, cuando ya ustedes manden porque tienen que mandarla con su nombre y la manden de vuelta, eso me va a llegar a mí y les va a mandar inmediatamente el puntaje obtenido en sus evaluaciones, le va a llegar a su correo, mis hermanos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran que nosotros mencionáramos aquí? ¿Nos queda tiempo, hermano, todavía o no?
Perdón, me pregunta a mí. Sí, Sí, claro, ya. ¿Puedo hacer entonces hasta las 20:30? por supuesto. Ya, muchas gracias. No quería asegurarme que no me estaba quedando, me estaba pasando en el tiempo. Entonces, mis hermanos, ya eso ustedes lo vieron, la teología del pacto, de eso ya hemos hablado harto y lo hemos indicado. Allí está la teología de cada libro, cuál es el tema central en Josué, los aspectos importantes que se ven en el libro de Josué. Tema central, el cumplimiento inicial de la promesa de Dios al dar la tierra, la fidelidad divina son los ejes teológicos, la conquista como juicio moral sobre una nación o naciones cananeas corrompidas y que Dios tiene que ejecutar su juicio sobre ellos, la necesidad de santidad y de obediencia. El episodio de Acán muestra que a Dios no podemos hacerle trampa. Imagínense, mis hermanos, lo importante que es este aspecto. Hoy día, la arqueología ha encontrado las ruinas de la famosa ciudad allí donde eh, Acán tomó, eh, de Jericó, tomó lo que Dios dijo, no se tome. Y después con un pueblo pequeño, el pueblo perdió y perdió miserablemente. ¿Qué lección espiritual nos está dando Acán, mis hermanos? Esta lección no podemos pasarla por alto. En, en la iglesia, en la iglesia, ustedes que lideran iglesias, hay acanes. O cada cierto tiempo puede aparecer un acán y a veces más de uno. Nosotros debemos orar porque no haya acanes en el campamento, que hoy día vamos a decir, la iglesia es el campamento santo de Dios. Los acanes del pueblo alejan la bendición de Dios y los proyectos de la iglesia que usted tenga con su iglesia pueden fracasar. Y uno se pregunta, ¿por qué esto no resultó si lo teníamos tan bien planeado, si se veía tan fácil de hacerlo, de poder proyectarlo? Entonces ahí hay que volverse a Dios, Señor. ¿Será que hay alguna cana aquí en el pueblo? Y Dios le va a responder, Dios va a responder, pero hay que buscarlo con ayuno, con oración, con ruego, con vigilia, Señor, que no haya canes en el pueblo, que no haya canes en la iglesia, porque si los hay, el, el pueblo, la iglesia, no va a prosperar. De repente va a encontrar usted que el culto como que se vuelve, aunque sigue siendo la música alegre y vivaz, las predicaciones están, pero parece que no hacen impacto, no llegan al corazón. ¿Por qué será? ¿Será que yo estoy fallando o será que habrá alguna cana en el pueblo? Y tenemos que decir, bueno, Señor, que no haya canes dentro de mi congregación. Y se los hay, Señor, señálame quiénes son. Ayúdame a llegar a ellos, a que yo en tu nombre pueda reprender ese acán y se convierta en hijo fiel tuyo y que aleje el anatema de tu pueblo. ¿Hay anatema en la iglesia? Hay iglesias que viven bajo anatema, mis hermanos. No prosperan. Lindos templos, lindo todo, pero no crecen. Pequeñas. ¿Será que habrá anatema en esas iglesias? La lección de Acán es fundamental y ahí está en Jericó para que nosotros la destaquemos ahora. Josué, jueces, ya destacamos esto, la importancia del líder, la importancia de la eh, fidelidad, la degradación del pueblo cuando se aleja de Dios, cuando entramos en el relativismo moral, que las cosas son buenas según yo lo diga, en que cada uno, y este es el estribillo que repite el libro de los jueces, cada uno hacía como bien le parecía. Pregunto, mis hermanos, ¿será que en nuestras iglesias hoy día hay gente que actúa así y cada uno hacía como bien le parecía? Lección para nosotros hoy día, no puede haber eso.
Tiene que haber una fidelidad al siervo y sierva de Dios, a los líderes de la iglesia y principalmente, ellos son los canales. La fidelidad tiene que ser completamente a Dios, que no haya quien haga como bien le parecía, porque eso a Dios no le agrada, no le agrada. Si no, veamos el libro de los reyes. ¿Qué nos da así el libro de los reyes? La manifestación de la gracia repetida de Dios. Cuando el pueblo clamaba, sufría y lloraba, Dios se enojaba, decía, yo no le voy a escuchar. No, Dios escuchaba y mandaba a un juez que liberaba al. Y cuando hubo que usar a una mujer, Dios usó una jueza, ¿ya? Débora y Barak. Débora primero porque ella fue la líder, fue jueza del pueblo de Israel. Y la necesidad siempre de los líderes. Ruth, que nos enseña lo hermoso de Ruth, la redención. Es hermoso leer y predicar del libro de Ruth. Fíjense, aquí hay algo especial en el libro de Ruth. Cuando lee usted el capítulo 1 de Ruth, dice que la familia que se retira del pueblo se fue, que eran de Belén, porque no había pan. Y se fueron a tierras ahí paganas a buscar el pan. Pero la ironía de esto, mis hermanos, es que ¿qué significa la palabra Belén? ¿Usted recuerda lo que significa la palabra Belén? En hebreo es Betlehem. Betlehem. Nosotros le decimos Belén ahora, pero en hebreo es Betlehem. Bet significa casa. ¿Y qué significa la palabra Lehem? ¿Saben ustedes, recuerdan qué es lo que significa Lehem? Significa pan, mis hermanos. Belén o Betlehem significa casa del pan. Y cuando usted lee el capítulo 1 de Ruth, allí hay una familia de israelitas que se van del Belén porque no había pan. ¿Se da cuenta de la historia que hay allí? En la casa del pan no había pan. Y se fueron a una tierra pagana, ¿ya? Moabita, a buscar pan, a comer pan moabita. ¿Eso tendrá una lección para nosotros hoy día espiritualmente? Hoy día las casas del pan son nuestros templos y nuestras iglesias. Tu iglesia, mi estimado pastor, mi querido pastor, tu iglesia es la casa del pan. Betlehem significaría hoy día panadería, casa del pan. Y en la casa del pan tiene que abundar el pan vivo que descendió del cielo, el pan de la palabra de Dios. Terrible sería que una familia, un creyente, se tuviera que ir de nuestra iglesia porque no recibe el pan espiritual o no recibe el pan de la palabra, no recibe el pan vivo que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y triste fue la historia para esta familia que murió el esposo y murieron los hijos y quedó la suegra y quedó con las dos nueras y después queda con una sola nuera. Y aquí hay algo maravilloso en Ruth. El impacto del testimonio de su suegra y de la familia impactó el corazón de Ruth, que dijo algo maravilloso que hoy día lo recordamos y que está lleno de evangelio. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y en esos tiempos las viudas no tenían sustento, mis hermanos, en Israel. Ellas se pasaron, volvieron al pueblo, a Belén, a la casa del pan, y allí encontraron granos y salían como los pobres. Recuérdense, mis hermanos, que en las cosechas, después que se cosechaban las tierras y los campos en Israel, Dios había ordenado que nadie volviera a recoger las gavillas que se hubieran caído y que hubieran quedado sembradas allí, porque eso quedaba como grano para los pobres y los necesitados, los parias, los hambrientos, los que no tenían casa.
iban a recoger esas gavillitas, esas pocas gavillas que quedaban tiradas, y se las llevaban a su casa para poder machacar y comer, tener algo que comer. Y eso fue lo que hizo Ruth. Se fue a recoger de los restos que quedaban tirados en el campo. Y aquí en el Goel, ese pariente cercano, que vio a esta mujer en desgracia. Aquí Ruth representa la iglesia, pasa a representar la iglesia. Nosotros, pobres, abandonados, sin sustento, sin dignidad. Y aparece nuestro gran Goel, el Señor Jesucristo. Y el Goel, este pariente cercano, toma a Ruth y la redime convirtiéndola en su esposa. Y lo maravilloso de esto es de que de esa relación de Ruth con su Goel viene entre los descendientes nada menos que el rey David, y después viene nada menos que el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, es maravilloso saber que así en la descendencia de Cristo, por eso que hay que leer las listas genealógicas de Lucas y de Mateo, está Ruth, la moabita, Ruth, la pagana. En los genes de humanos de Jesús no solo hay sangre israelita, no solo la sangre davidiana, sino la sangre de paganos, incluso de moabitas, pero moabitas que aceptaron la salvación en el Señor Jesucristo. Y si vamos un poquito más atrás, hay otro pariente de Jesús que también es pagano, Raab, la prostituta que fue salvada en Jericó. También es el antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene lecciones espirituales maravillosas para el día de hoy, que tenemos que saber predicar y presentar con amor la capacidad hasta dónde llega la gracia redentora del Señor Jesucristo. Por eso que hablamos de la línea mesiánica. Ruth, un antepasado nada menos que del gran rey David y del maravilloso y más grande rey que puede haber, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos el libro de Samuel, ya hablamos de él, profeta, escriba, juez y sacerdote, gran líder, modelo de profeta, quien cuando ya se despedía, recuerden ustedes esa parte, cuando ya anciano Samuel se retira de su ministerio profético de juez y de sacerdote, y le dice el pueblo al profeta que no deje de orar por ellos. Y Josué dice palabras maravillosas que hoy día todo líder, todo pastor debería hacer. No peque yo contra Jehová, dejando de orar por vosotros. ¿Cómo hace falta, mis hermanos? Qué bendición sería si la oración de los pastores y de muchos pastores fuera tan intensa como la oración de este profeta, de este sacerdote y de este juez. ¿Qué efecto veríamos en nuestras iglesias? ¿Cómo sería el crecimiento de nuestras iglesias en almas para el reino de los cielos, en prosperidad espiritual? Y no solo prosperidad espiritual, también la material, primero la espiritual y después también viene la material, donde nuestros feligreses tuvieran su trabajo, su estudio, su colegio, su ropa, su alimento. Pero ¿qué tiene que hacer el líder? Nunca dejar de orar por el pueblo, nunca dejarlo, nunca abandonar al pueblo. Ya la historia de los reyes y las crónicas lo hemos destacado, lo hemos mencionado. Ahí está el liderazgo de los que restauraron al pueblo como líderes del remanente, Esdras y Nehemías. Están los ejes teológicos y temáticas que ustedes pueden encontrar y mirar que hay en estos libros, ¿ya? Yo simplemente los paso y los muestro aquí. Y aquí quiero detenerme un poquito en Esther, peculiaridad del libro de Esther, que no nombra el silencio del nombre explícito de Dios. Dios no aparece mencionado en el libro de Esther, pero la presencia de Dios está a través de todo el libro. Eso yo se lo decía, se vuelve ineludible, no se puede pasar por alto de que allí Dios se manifestó
en la obra que Dios hizo a través de Esther y Mardoqueo y la salvación que Dios da al pueblo a través de estos sus siervos y siervas. Imagínense, Esther llegó a ser reina, líder, reina ahí en un imperio pagano y proporcionó salvación a su pueblo. Puede que Dios a veces elija dirigentes dentro de nuestra iglesia, mis hermanos, para que dirijan ciertas instituciones que son del mundo, pero que a través de eso Dios trata de dar una bendición a la iglesia, a su pueblo, dándole un privilegio a alguien que ocupe un lugar importante. Incluso puede llegar hasta ser presidente de la nación. Hemos tenido presidentes en algunos países del mundo, presidentes cristianos, y esos presidentes cristianos, al mantener su fidelidad a Dios, son bendición para la iglesia y para toda la iglesia en ese lugar. Pero cuando el apóstata ocupa ese lugar, uy, 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 qué triste es lo que sucede. Pues bien, pasemos a lo último en estos minutos que quedan, a los libros poéticos. Los proféticos los vamos a dejar para este miércoles. Y pasemos a los libros poéticos. ¿Qué nos da los libros poéticos? Allí tenemos los libros, la lista de libros que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Este libro, mis hermanos, el Cantar de los Cantares, uy, qué complejo poderlo leer. Dígame, ¿cuántos de ustedes, mis hermanos, los que son pastores, predican a menudo el libro de Cantares? Es el libro quizás del... Si hay un libro de la Biblia, ¿no?, de la Biblia, del cual menos se predica, es el Cantar de los Cantares. Y, y el Cantar de los Cantares significa el mejor de los cantos de Salomón. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que dentro del pueblo de Israel, el libro del Cantar de los Cantares no se leía en la sinagoga, ni se permitía ser leído por ninguna persona o varón hasta que no hubiera cumplido los 30 años. Recién después de los 30 años podía tomar el rollo de los cantares y leerlo con un criterio formado, porque el Cantar de los Cantares es un poema al amor entre el esposo y la esposa. El libro del Cantar de los Cantares nos dice que el sexo lo creó Dios, no como algo sucio, sino algo para ser disfrutado. El esposo le canta a las virtudes femeninas de su esposa y la esposa le canta a la belleza de su esposo. Y uno diría, pero eso es sucio. A ver, cuidado con llegar a decir que eso es sucio, porque si Dios permitió y está en la Escritura, Dios no permite, no inspira cosas sucias. Dios no inspira suciedades ni morbosidades. El mal está en nuestro pensamiento que se inclina al pecado producto de nuestra naturaleza. Pero Dios crea un canto porque quiere mostrar que no hay mayor felicidad que el del esposo y la esposa, y que están hechos para amarse en todo sentido. Es cierto que hay una figura espiritual que tú puedes tomar esto después en sentido espiritual de la relación de Cristo y la iglesia, de cómo la iglesia depende y llama a su Señor Jesucristo, que es su esposo, y el gran esposo considera maravillosa a su esposa, la iglesia. Pero cuando Salomón lo escribió, no estaba pensando ni en Jesús ni en la iglesia. Estaba pensando en esa relación hombre y mujer. Por lo tanto, eh, hermano Patricio, Consulta, esto ahora en nuestros tiempos sería como si un pastor hiciera una canción romántica a la esposa, algo tan simple como eso. algo así. Ya. Sería algo como decir, que le cante y haga un poema a la belleza de su esposa y destaque que tiene sus ojos preciosos, su cabello es lindo, su figura está hecha maravillosamente bien. Y fíjense que la forma en que Salomón destaca la belleza física de la mujer lo hace comparándolo con elementos de la naturaleza.
en Salomón no hay morbosidad con eso. Y destaca sus pechos, destaca sus muslos, ¿ya? ¿Y qué dice la esposa? Ah, él es señalado, él es el único, el señalado entre 10.000, ¿ya? Entonces, imagínense en otra, cuando dice Cantares 1:7, a carros, a los caballos de Faraón, o a yegua de los carros de Faraón, te he comparado, amiga mía. Algunos lo han usado ese texto con ironía, a veces para burlarse. No deberíamos usar un texto, nunca un texto bíblico para burlarnos, pero allí hay una belleza. ¿Cuál sería la belleza de esos caballos? La majestuosidad, el caminar, su pelaje, que la metáfora es compararlo con una yegua de los carros de Faraón. Está dignificando, pero hoy día tenemos que saber leer el Cantar de los Cantares, buscar allí el sentido de la expresión del amor esponsal entre el hombre y la mujer. Si uno no tiene un criterio cristiano formado para leer el Cantar de los Cantares, es mejor hacer igual que los judíos. No lo lean, no lo lean. Porque si va a ir con una mentalidad de doble sentido y de morbosidad frente a lo que Dios considera santo, acuérdense, Pablo va a decir, sea santo el lecho nupcial, sea santo, sin morbosidades. No se niegue el hombre ni la mujer el uno al otro. Y eso es lo que expresa el cantar de los cantares, ¿ya? Y tiene su belleza. Eclesiastés, ¿qué destaca Eclesiastés? Eclesiastés es el testimonio de un Salomón arrepentido. Acuérdense que tuvo, según relatan, 700 esposas reinas y 300 concubinas. La escritura dice que tantas esposas desviaron su corazón y cayó en la apostasía. El hombre tan sabio, que no ha habido hombre más sabio que él después del Señor Jesucristo en la tierra, fue desviado su corazón por la apostasía, por los romances, por los compromisos políticos. Pero el libro del Eclesiastés es el testimonio de su arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos hace recordar que no debemos olvidar a Dios en nuestra juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos días, y nosotros ya sabemos lo que tenemos. Y termina diciendo, el fin del discurso oído, de lo que yo he escrito, dice Salomón ahí, del predicador, Eclesiastés significa el predicador, es como su gran sermón final. El discurso final que yo hago en esta hora es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, a la conclusión que llega después de haber expresado que buscó placeres por todos lados y fracasó, lo buscó en la sabiduría, cansancio de la carne, lo buscó en la joya, en la riqueza, cansancio, y encontró que solamente en Dios el alma descansa y haya paz en el Señor Jesucristo. Proverbio está en un Salomón todavía fiel antes de su apostasía, reuniendo sabiduría sencilla y profunda, lecciones prácticas, no la sabiduría griega, no la sabiduría de la India, de Grecia, de Roma, compleja, enredada. La sabiduría de los proverbios es práctica, es centrada en Dios, es cristocéntrica y hace al hombre sencillo, sabio. Los salmos, ¿para qué decir los salmos? Los salmos son el himno de Israel. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 23, el Señor es mi pastor. Salmo 24, del Señor sobre el mundo y los que en él habitan. El Salmo 117, que canta cortito, el salmo más corto, pero honra al Señor diciéndole que Él es el que ha engrandecido su misericordia en Israel y en los pueblos para siempre.
El salmo, el último salmo, que invita a alabar a Dios con toda la fuerza del corazón, con tímbalo, con instrumento. A Dios se le glorifica y eso es alegría para el corazón humano. Cuando la iglesia canta, la iglesia es feliz, espanta su tristeza, atrae el espíritu, pero debe ser un canto según el corazón de Dios, como los cantos de David. Hartos salmos. Y en Job, bueno, Job se considera que el autor de Job es Moisés y que es tan antiguo como sería Génesis, Éxodo y Levítico. Es contemporáneo. Hay expresiones que son únicas de Moisés, como la expresión para referirse a Dios como El Shaddai, el Dios Todopoderoso, que es una expresión que usa preponderantemente Moisés en el Pentateuco, está encontrada en Job. Y hay teólogos que dicen que estos vínculos léxicos y terminología hacen relacionar que la autoría de Job pertenece también a Moisés y que Job habría sido probablemente contemporáneo de Abraham. Mientras Dios guiaba a Abraham en el peregrinaje, tenía a este siervo en la tierra que indica el libro de Job, a este siervo perfecto, varón apartado del mal, al cual muestra el conflicto entre la tierra y el cielo, cómo Satanás busca poner tropiezo a los hijos fieles de Dios. En este momento él podía ir hasta el cielo y decir delante de Dios, déjame probarlo, y vas a ver que cómo no te insulta en tu mismo rostro. Y lo prueba hasta el extremo, le quita todas las riquezas. Hay quienes hoy día consideran, hay una teología que considera que Job es un maldito, que Job es prueba de la falta de fe. Qué cosa más absurda que eso, mis hermanos. No podemos tratar así a un siervo de Dios. Nosotros estamos de este lado de la historia bíblica, pero si hubiéramos estado allí, Dios dice de Job, varón perfecto, apartado del mal. ¿Has considerado a mi siervo Job? Dice Dios. Si esas palabras se dijeran de nosotros, qué maravilloso sería. ¿Has considerado a mi siervo Víctor, a mi siervo, tengo aquí Robinson, a mi siervo Patricio, a mi siervo Mauricio? ¿Lo has considerado? Que no hay otro como él en la tierra, perfecto, apartado del mal, justo y que hace todas las cosas correctamente. Y Dios podía confiar en Job. Porque, ¿por qué? Porque Dios se la juega por Job. Dios conocía el corazón de Job y sabía que con dinero o sin dinero, Job seguiría siendo el mismo hombre fiel, con todo o con nada. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, cuando perdemos a veces nuestros beneficios o, o poderes temporales de esta tierra, nos olvidamos de la fe en Dios? Nos olvidamos que Dios existe. Nos olvidamos. Job, en sus palabras, dice cosas maravillosas. Dios dio, Dios quitó, o Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En ninguna de estas cosas pecó Job, a pesar de que incluso hasta la salud la perdió. Una llaga, Satanás le envió una llaga que lo hacía sentarse en ceniza, no podía ponerse ropa encima. La expresión que habla de la enfermedad es como unas llagas que eh, picaban intensamente y hacía que se rascaban, supuraban y sangraban. La ropa no la soportaba encima, por eso que tenía que estar en ceniza, porque la ceniza trataba de calmar un poco la gravedad y la intensidad de la picazón. Por eso que los amigos cuando vieron a Job a la distancia se echaron a llorar. No, este no es el Job que conocimos. ¿Cómo puede ser la tragedia tan grande? Perderlo todo, perder sus 10 hijos, perder sus animales. Saquen la cuenta, mis hermanos. Un día se me ocurrió hacer una cuenta y contar más o menos
cuánto dinero tenía con la cantidad, sacando solamente la cantidad de animales que tenía. Las ovejas, los camellos, las vacas, y era un hombre que en ese tiempo, cuando lo saqué, habría sido contado su patrimonio en miles de millones de pesos, y lo perdió todo, y sin embargo continuó siendo el mismo hombre fiel, tan fiel con dinero o sin dinero, pero fiel, y por eso Dios lo premió, y el estado posterior de Job fue superior al anterior. Y eso es lo maravilloso. Nosotros tenemos que ver esta, esta poesía, este marco de los libros poéticos, porque nos dan una teología de Dios maravillosa. Nos hablan de la sabiduría de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la santidad de Dios, de los mandamientos de Dios. David destaca mucho esas cosas, y que Dios siempre está allí mostrando su gracia y su misericordia. Imagínense lo maravilloso del Salmo 32 y del Salmo 51 sobre el arrepentimiento, cuando David pide: no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, en pecado fui formado, dice David. Quizás nosotros, mi profesor en el seminario, cuando me enseñaba y tocamos los libros poéticos, especialmente hablábamos de David, él nos comentaba: quizás ninguno de nosotros cometa tan horrible pecado como el que cometió David al mandar a matar a Urías Eteo y acostarse con su mujer. Qué terrible, qué vergonzoso. Pero él decía: pero ¿quién se ha arrepentido como David se arrepintió? Mira la tremenda diferencia. ¿Quién se ha arrepentido? ¿Y quién se arrepiente hoy como David se arrepintió allí en el Salmo 32 y en el Salmo 51? Si nosotros tuviéramos arrepentimiento y confesión en nuestras iglesias al estilo de David, ¿cómo sería de diferente nuestra iglesia? ¿Cuán llena de gente convertida tendríamos? Conviérteme, seré convertido. No me quites tu Santo Espíritu, porque entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Su pecado pesaba sobre él, mientras cayese envejecieron mis huesos. Eso pasa, mis hermanos, cuando uno calla el pecado. Por eso que una de las cosas que nos enseñan los salmos, especialmente el Salmo 32, el Salmo 51, es que nosotros debemos predicar en nuestras iglesias que el pecado debe ser confesado a Dios, porque si no confesamos nuestro pecado, nuestro hedor se volverá en sequedades de verano. Se secaron mis huesos, dice. Increíble hoy día, hermanos, pastores, siervos de Dios que están aquí. ¿Cuánta gente hoy que está gastando plata porque tiene depresiones, porque tiene drama psicológico, y van a psiquiatra y van a psicólogo y toman y se están empastillando con cuantas cosas? Su problema es un problema espiritual porque no han confesado sus pecados a Dios. Y si nosotros le dijéramos: sigue el consejo de David y hallarás la paz y la salud, y a lo mejor hasta dejan de ir al psicólogo porque habrán encontrado el remedio en el psicólogo de los psicólogos y en el psiquiatra de los psiquiatras, nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, se ha cumplido el tiempo. Vamos a llegar hasta aquí. Quiero dejar el tiempo para que ustedes puedan expresar alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos estado tratando en libros históricos, libros poéticos, en este panorama de este tema, de esta sección del Antiguo Testamento. ¿Alguna cosa que les llama la atención? ¿Algo, alguna pregunta que ustedes tenían?
y que quisieran hacer, o algo que no haya quedado bien explicado, mis hermanos, soy todo oído para escucharle y en la medida que pueda responderé a sus preguntas.